buenas tardes, buenas noches para algunos. Muy bienvenidos a este 15º webinar público de Inspira Ideas que Unen. Ha sido a lo largo de todo este año un gozo, un placer acompañar a tantas amigas y amigos a ir comprendiendo el proceso que se estaba desarrollando en este 2020. El día de hoy vamos a hablar justamente de varios conceptos que son relevantes para comprender más todavía y sobre todo para comprender por qué hablamos del 2020 como un portal y hablamos de un portal de tu nueva realidad. En fin, hay temas que vamos a recordar, sobre todo temas en relación con la historia, la evolución, la humanidad, para entender de verdad qué está pasando. Como siempre hacemos, a mí me gustaría que en un inicio enfoquemos la atención en la respiración y también en la apertura de lo que vamos a compartir. Es decir, quizás muchas de las cosas que yo diga te parecerán razonables, otras quizás no, pero lo importante es que tú estés presente aquí y ahora, ojalá evitando juicio y acompañando esta comprensión colectiva que va a ser tan benéfica, tan poderosa, tan valiosa para todos nosotros. Esto lo haremos de manera sencilla. Te invitaré a que veas un video. Luego habrá una introducción y un desarrollo del tema. Y luego, sí te quiero decir que el día de hoy vamos a dejar mucho espacio para preguntas, porque sin duda las preguntas enriquecen muchísimo a todos los que estamos presentes. Muy bien. Pues creo que esto nos conecta con la memoria del enorme impacto, porque fue enormemente sorprendente sentir que el mundo estaba ya congelado y generó enormes cambios en la vida cotidiana de las familias. Mamás con niños chiquitos que tenían que trabajar, pero a la vez atender las tareas de la escuela vía internet. En fin, separaciones dolorosas, muertes que no pudieron ser acompañadas como hubiéramos querido, pérdidas empresariales importantes. Sin embargo, ahora ya estamos asimilando un poquito más esto que ha sucedido. Te decía que desde el primero de nuestros webinars públicos hablábamos de que esto era un parto. Y te digo hoy que estamos muy cerca de un nacimiento precioso. Ahora, es indudable que para comprender esto de una manera creativa, positiva y profunda, hay nociones que tenemos que recuperar, como por ejemplo la noción de humanidad y la noción de los procesos de cambio de la humanidad. Sin ir más lejos, hace apenas 500 años, tener una brújula era, bueno, una cosa impresionante. Hace 500 años tener una brújula era dominar los mares, descubrir con libertad. Y hoy, no digo yo que una brújula no sea útil, todos la tenemos en el celular, se ha quedado, pero hay radares tan sofisticados que cualquiera de los seres humanos que allá por el 1500 lo hubiera visto, no lo hubiera podido creer. Estaba fuera de su capacidad de imaginar. Hay una historia que ustedes conocen bien, y es que cuando llegaron las carabelas de Colón a las costas de México, los habitantes no podían reconocer qué era eso. Y no lo podían reconocer no porque no fueran brillantes o inteligentes, sino que no tenían una imagen con la cual relacionar lo que estaba frente a sus ojos. Pongo esto como ejemplo de que la vida humana y la conciencia humana se expande de manera colectiva. Así que una de las cosas que tenemos que pensar es que esto que ha sucedido en el 2020 a nivel planetario no es algo que te haya sucedido a ti, y mucho menos un castigo, ¿no? Sino que es un proceso de culminación de una etapa de 2100 y pocos años más.
Una etapa donde los seres humanos en estos 2000 años desarrollamos atenciones, intenciones, conciencia, evolución, y ahora estamos en un gozne que nos va a llevar a un mundo completamente diferente. Pienso en este momento en Giordano Bruno. Sabéis que presido en México el Comité Pro Revaloración Giordano Bruno y que pusimos una estatua preciosa en las calles de Roma y Londres para conmemorar esa muerte que tuvo en el 1600 entre llamas, ¿no? Muerto vivo entre llamas. Es muy interesante ver que hoy cualquier persona que planteara lo que planteó Giordano Bruno del 1560 al 1600, pues sería inconcebible que lo quemaran. Inconcebible. ¿Por qué? Porque hoy entendemos eso de los infinitos mundos y entendemos también que la espiritualidad es una experiencia individual y que no necesita ser reglamentada. Esto no significa que en los pasados 2000 años de historia y todo lo que aprendimos a través de estos siglos y estas décadas no significa que no hayan contribuido a quienes somos hoy. Probablemente lo que ahora nos parece obsoleto, viejo, controlador, jerárquico, violento, en su momento era lo que podíamos mirar y lo que podíamos ver. Entonces, para continuar con este tema, yo quiero expresarles que es fundamental, una, que entiendas que eres parte de todo lo que es. No eres ni más ni menos que otra conciencia y que no funcionas de manera separada. Todas nuestras conciencias se tocan vía experiencia, pero también vía pensamiento y vía imagen. Es algo importante para esta tu nueva realidad comprenderlo. Así que es verdad que tú has vivido esta pandemia a veces con confianza, pero muchas veces con enojo, con miedo, de manera incomprensible. Es verdad que te ha conmovido y a veces te has dado cuenta de cuánto ha sido el impacto y a veces no, a veces te has dormido, bueno, has ido pasando. Lo que es un hecho es que tú estás aquí en este planeta, en esta experiencia colectiva, porque eres importante, porque eres una pieza del rompecabezas completo y porque lo que tú decidas, lo que tú imagines, lo que tú elijas, va a tener un enorme impacto. Te contaba en anteriores ocasiones que tenemos, entre otros muchos proyectos preciosos en Inspira, un proyecto que se llama Inspiremos México. Y hemos hecho muchas cosas, desde videos sobre México en positivo hasta poner numerosas bardas preciosas en diferentes lugares de la República con expresiones como México unido, México sabio, México fuerte, en fin, yo soy México, muchas frases. Y a veces las personas pueden pensar que eso, pues bueno, tiene relativamente valor. Yo quiero decirte que ese proyecto lo estamos realizando en vía del conocimiento que compartimos en torno a lo que de manera extraordinaria crea tu realidad. Y es la capacidad de imaginar. La capacidad de imaginar es una capacidad que va más allá de pensar. Por eso, cuando nosotros miramos a la historia, o sea, cuando logramos recordar la historia de Occidente, de Oriente, de Asia, nos damos cuenta claramente que ha habido episodios impresionantes. Pensad, por ejemplo, en las gentes del Renacimiento italiano, que revolucionaron toda la humanidad. O las revoluciones, la Revolución Francesa de hace poquito tiempo. En fin, el asunto es que cuando miramos la historia nos damos cuenta de que siempre hay seres, hombres y mujeres, que son capaces de imaginar y de traer lo que imaginan del futuro. Por eso nos fascina gente como Einstein o, en fin, gentes como Gandhi o gentes, porque son gentes que ven una realidad que no está presente y saben que va a ser posible y luchan por ella con total confianza porque ya la han visto en su imaginación. Les comentaba también que me he dado en regalar muchos posavasos y cuadros con una frase de Einstein que me parece genial, que dice: la imaginación es más importante que el conocimiento.
Y no vamos a desdeñar el conocimiento, la memoria, el recuerdo, pero sí vamos a enfatizar la capacidad naciente del hombre del siglo XXI y de los siglos que vienen. Y habrás oído hablar mucho de planetas y signos, y yo también te voy a comentar cosas en torno a esto, pero lo que yo te quiero convocar es a una mirada diferente. En general pensamos que los astros o los planetas nos condicionan y que, bueno, y si hay estos planetas en el cielo, pues ya, pues lo que ellos digan. Y no es así. En realidad, todo lo que tú vives es un reflejo absoluto de tu ser. Y lo que reflejan los mares, y lo que refleja la tierra, y lo que refleja a tu alrededor, y lo que reflejan los cielos, está reflejando un proceso que te está ocurriendo a ti. Por eso es tan importante no vivir esto dormidos o evadidos o separados, pensando que esto es algo que ocurre afuera a los otros. Este cambio enorme está sucediendo para ti también, está sucediendo en ti. Y efectivamente, como un gran reflejo del gran cambio que estamos experimentando todos nosotros, hay en esta Navidad, en este solsticio de invierno, ya sabéis que el solsticio de invierno ya en sí mismo es un símbolo de renacimiento, de reconexión con el sol. En fin, hemos hablado muchas veces del mito solar que está presente en el solsticio de invierno. Pero el asunto es que ahora, por muchos años, estos viajeros que algunos asocian a la estrella de Belén, algunos asocian que la conjunción de planetas como Saturno y Júpiter alineados al solsticio presentan una imagen que algunos relacionan con la estrella de Belén, pero no quiero discutir eso porque no es lo relevante. Lo relevante es que estos cambios históricos que nos han llevado a crecer. Tú piensa en la Ciudad de México, en la ciudad de Barcelona, en la ciudad de Nueva York. Piensa en estas ciudades hace simplemente 200 años. La humanidad como la conocemos ahora es muy joven. La mayoría de las personas vivían en lo rural, en sus pueblos, en sus aldeas. Esto de los núcleos urbanos como los conocemos es algo muy joven para la humanidad. De la misma manera que es muy joven el uso de los automóviles y haber dejado los coches de caballos, ¿no? Y así hemos dejado de usar látigos para caballos y muchas cosas. Y así como hemos dejado tan solo en las últimas décadas, pues es burla entre gente que pasa de los 40, pues algunos elementos que se usaban para comunicación, como el beeper y la máquina de escribir tradicional, en fin, porque el cambio que hemos vivido ha sido vertiginoso. Pero ahora ese cambio vertiginoso va a dar lugar a una nueva humanidad de la que eres parte, una nueva humanidad de la que formas parte, una humanidad que has ayudado a construir y que estás ayudando a construir. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Efectivamente, el 21 de diciembre, Júpiter y Saturno salen de una casa en la que han estado algunos años y Júpiter y Saturno deciden cambiarse de residencia cada 20 años y en general eligen un elemento que les viene bien por cada 200 años. Así que en 200 años Júpiter y Saturno se alinearon con el Sol en Tauro, en Virgo o en Capricornio como ahora. Y algo que es tremendamente importante es que en este momento el enfoque de la expansión, el enfoque de la comprensión y de las estructuras se asientan con el Sol en Acuario. Es decir, que dejamos 200 años de un determinado enfoque de estructuras y de expansión y ahora vamos a experimentar cosas nuevas. Además, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, una cosa muy interesante de la que ya les he hablado en distintas conferencias es que hay un planeta que ha regido la comprensión de las cosas en los últimos cientos de años, que es Neptuno, y que está silenciosamente amortiguando esa sensación de cambio tremendo que vamos a vivir, que es Neptuno. Y hay un planeta, Urano, es este planeta asociado a
lo invisible, lo inteligible, lo celeste, ya saben, Urano, el cielo estrellado, está justamente situado en un signo de tierra que es Tauro, que está asociado a los cultivos, a la alimentación, al dinero, al sentido de valor. Entonces, esos son simplemente reflejos de cómo es que la orientación psicológica de toda la humanidad va a cambiar. Y ya tenemos destellos. Por ejemplo, no me digan que no es fantástico que en vez de pagar durante toda la vida una hipoteca en una casa en la playa, puedas contratarla por Airbnb 5 días, 6 días, los que tú quieras. Y puede ser una mansión grande, chiquita, mediana, la que tú quieras. O que en vez de tener 5 coches, uno para tu esposa, para ti, para tu hijo el mayor, el mediano, el chiquito, tú puedas compartir un coche colectivo que es un Uber. Estos son solo señales de que vamos a una humanidad en donde van a importar mucho más las experiencias que los objetos. Y vamos a una humanidad en donde el desarrollo de la conciencia del ser humano va a pasar por la vía de lo mental. Entendido lo mental no solo como lo intelectual o racional, sino justamente con niveles más sutiles y poderosos de la mente, como es el caso de la capacidad de imaginar. Y espero que el próximo año podré explicarles muchas cosas al respecto. Pero en un sentido, tú ya lo has vivido y lo has vivido por muchas vidas, si es que así lo concibes, o en tu vida ahora, y es que tú vives lo que eres capaz de imaginar, lo que eres capaz de percibir y ver, lo que no está fuera de tu alcance. Y entonces, como hemos cargado con unos valores y unos patrones que nos han devaluado, no nos hemos atrevido a soltar la rienda, quiero contarles una historia, algunos de ustedes ya me la han escuchado, pero la verdad es que es muy gozoso contarla. Cuentan que en la antigua India, en un poblado muy lejano, en la alta montaña, vivía un gran sabio. Y este gran sabio, que conocía perfectamente, aunque fuera hace mucho tiempo, lo que vamos a aprender tú y yo en muy poco tiempo, él ya lo sabía, él tenía la capacidad de alinear su mente y crear una resonancia de abundancia, de diversión, de pasión. Era un tío simpaticísimo, es decir, un sabio que tenía una energía vital muy importante. Y entonces, entre los disfrutes de este sabio era un mono juguetón. Este mono juguetón le recordaba a este sabio que la mente a veces se distrae y bueno, y con una mente distraída las cosas no funcionan bien, porque la dispersión, la distracción rompen un asunto del que les voy a hablar también en el futuro, rompen algo fundamental que es la conectividad con el propio ser, con la propia conciencia. Bueno, el asunto es que este simpático maestro, hay muy simpáticos maestros, siempre que daba su introducción a su enseñanza, ataba el mono a un poste, porque si no, distraía, ¿no? Y entonces cogía el mono, lo ataba al poste y ya está. La verdad, mucha gente no se quedaba con él porque les costaba entender este nivel de abundancia y de diversión que no provenían de los objetos ni de las peleas políticas, no le entendían mucho, eso sí, advertían que estar en su presencia era magnífico. Pero bueno, al rato se cansaban de la disciplina, se iban, pero entre los que sí fueron muy tenaces se quedaron varios y uno de ellos era tan preclaro que logró casi tener la misma iluminación que el maestro. Y un día el maestro se murió. Y todos con una gran tristeza, una gran pérdida, pues asumieron que pues así era la cosa, ¿no? Y que además lo que el maestro les había dado era lo verdaderamente relevante, no su cuerpo. Así que hicieron las honras fúnebres, que sí pudieron hacerlo, y este discípulo aventajado tomó esta oportunidad, este don y esta pasión de enseñar. Y bueno, entonces él, ¿qué hacía? Pues nada, lo primero que hacía era atar el mono al poste. Eso es lo primero que hacía. Bueno, el caso es que el mono duró bastante, porque era un mono activo, comía bien, lo trataban bien. Y entonces, pues ahí estaba el mono siempre atado al poste, hasta que un día el mono se murió. Y cuando el mono se murió, ahí sí hubo un problema.
Ahí sí hubo un problema, porque ¿dónde encontraban otro mono? Y ahí estuvieron busca y busca y busca el mono, hasta que un día comprendieron al no encontrarlo que en realidad lo que estaban repitiendo era un ritual sin sentido. Bueno, les cuento esta historia porque en las últimas décadas sobre todo, los seres humanos hemos vivido con patrones que sabíamos eran negativos. Los patrones del enjuiciamiento, del castigo, de la autoexigencia, el autocastigo, la prisa, pensar que hay que estar corriendo. Esa es una gran locura, es una locura tan grande como perseguir un mono que no existe. ¿Por qué? Porque la esencia de la experiencia vital es la experiencia vital. Y tú no puedes tener una experiencia si no estás de verdad entregado, aceptante, confiado. Si siempre estás pensando que hay algo mal en ti y por lo tanto hay algo mal en el mundo y que para tener una experiencia de conciencia abundante tienes que estarte peleando contigo o con los demás, pues claro que la pelea, como la distracción, te saca de tu conexión, te saca de tu conectividad. Y quiero decirles que hay una parte de las enseñanzas que hemos escuchado desde niños, como ama a tu prójimo, en fin, en todas las corrientes filosóficas o religiosas, ha habido estas inspiraciones a amar, a ser generosos, a tener gratitud. Sí, nada más que ha sido un tanto contradictorio, porque lo primero que deberíamos poder hacer es amarnos a nosotros mismos. Y eso está dicho pero no entendido. Y nos pasamos la vida cuestionando nuestro cuerpo, la cruz de la parroquia, cuestionando a nuestra pareja, en fin, en vez de comprender que la vida es un don para ser vivida. La vida es para ser vivida, para ser experimentada. Y claro, en la prisa, en el miedo, en el enojo, en la impotencia, no nos detenemos, no detenemos a nuestro mono interior, sino que lo andamos persiguiendo, no detenemos esta parte interna para saber qué es para nosotros la diversión, la pasión y el gozo. Estamos orientados a tomar elecciones desde la comparación, desde la competencia, desde más es mejor. Estamos relacionándonos siempre sospechando que hay que controlar al otro porque si no lo controlamos, pues no somos felices, ya saben. Y todo esto ha generado que este modelo cultural y civilizatorio pues se está deconstruyendo de manera rapidísima. Algunos de mis colaboradores en Inspira llevan trabajando en esta comprensión desde hace ya casi una década, pero es algo que tenemos que trabajar todos. ¿Y en qué tenemos que trabajar? En soltar los patrones de separación, de competencia, de castigo, de enjuiciamiento. No sé si dije de control, pero lo vuelvo a decir porque es terrible. Y también estos patrones de más menos que. El patrón de es más el hombre, no, es más la mujer, no, es más el niño, no, es más la niña. O sea, todo este juicio que impide que reconozcamos a los seres en su esencia, en su impacto, en su realidad. Entonces, es una condición fundamental soltar los patrones que te han hecho infeliz. Si ves, si analizas, si dejas el mono atado al poste, si imaginariamente, claro, si te pones a ver qué es lo que te duele, ¿por qué te duele la muerte de seres queridos? ¿Te duele por ellos, por ti, por el cambio, por lo desconocido, porque no tienes confianza en ti, porque no te amas suficientemente, porque crees que la seguridad viene de afuera? ¿Porque todavía no comprendes que tu realidad tiene que ver contigo? En fin, eso es fundamental. Yo te propondría un ejercicio y en este ejercicio ya sé que lo vamos a hacer ahora en breves minutos y lo interesante es hacerlo con más tiempo. ¿Cuáles son las cosas que más has querido conservar? ¿Qué tipo de relaciones tienes?
¿Qué es lo que motiva tu día, tu trabajo? ¿Te diviertes en la vida o la padeces? ¿Tienes confianza o mucho miedo? Y está bien, no lo juzgues, no lo juzgues. Es importante ver qué está pasando contigo. Y si puedes atisbar lo que viene, si puedes alcanzar a imaginar lo que viene. Y efectivamente hemos hecho muchos webinars donde hemos hablado de la ambición positiva, el amarte a ti mismo, la imaginación, que por cierto yo os recomiendo que os echéis un clavado porque es una información importantísima para el tiempo que viene. La podéis ver en Doctora Lidia Pérez en Facebook, así con todas las letras, Doctora Lidia Pérez, y ahí vais a ver mi carita. Si no está mi carita, no soy yo. Y ahí vais a ver varios videos, no todos los que hemos dado, algunos. Y hay unos sobre la imaginación y otros sobre la libertad, que son esenciales para comprender más esta propuesta de cruzar el portal desde 2020. Es verdad que tú y yo hemos aprendido muchas cosas en nuestra vida y hemos trabajado con funciones y energías valiosas, como la gratitud, como la valentía, como el autorrespeto, como la intimidad. En fin, hemos trabajado con la generosidad, hemos trabajado muchas cosas conscientemente, pero ahora toca soltar definitivamente esos elementos internos que nos llevan al juicio y la comparación. Porque cuando nos relacionamos con la realidad pensando que si es bueno o es malo, entonces nos perdemos mucho. Es como os decía yo al principio, es como si nos hubiéramos quedado con la brújula y no hubiéramos querido explorar nada más en la humanidad. O jamás hubiéramos salido de las aldeas y nunca hubiéramos explorado la vida en las grandes urbes. Es decir, cada momento y cada experiencia tiene su para qué y tiene su por qué. Y algo que es muy importante es aprender esto que estoy viviendo, ¿qué me está enseñando? O sea, ¿quiero sostenerlo o lo quiero cambiar? Porque se vale, porque tú eres el creador. Así que esta cosa de tú eres el culpable de todas mis desgracias, lo tenemos que dejar para las canciones del viernes en la noche, porque eso ya no se lo puede creer nadie. O sea, cada uno de nosotros construye su realidad de acuerdo al enfoque de su conciencia, de acuerdo a sus pensamientos, a sus sentimientos y a lo que elige. Algo que trae esta nueva era de conciencia expandida para la humanidad es una comprensión que habíamos atisbado y que queríamos comprender. Por eso, en las últimas décadas hablábamos mucho de la mente, no solamente, yo quiero deciros que los mentalistas del siglo XIX eran geniales, geniales. Bueno, ha habido gente extraordinaria que nos ha precedido. O sea, los trascendentalistas del siglo XIX en Estados Unidos, los franceses que trabajaban con estados alterados de conciencia, en fin. O sea, esta es una exploración muy vieja, pero hay una diferencia importante. Y es que esa exploración era para muy poquitos. Y ahora somos muchos los que tenemos la oportunidad de acceder y poner en marcha el poder de nuestra mente de manera clara, poderosa y significativa. Una de las cosas que hemos dicho entre nosotros, bueno, de manera festiva o no, tanto tienes, tanto vales. Pues no va a ser así. Tanto sabes, tanto vales. Porque vamos a un mundo en donde lo que va a ser importante, ahora esto también lo hemos conversado en los últimos años, lo que va a ser importante no son tus credenciales, son tus habilidades. Lo que va a importar es lo que es, no lo que dices que es. Entonces, si tú tienes una habilidad para resolver problemas, para crear realidades, pues claro que te van a contratar y va a ser fantástico. Y si te da miedo asumir tus cualidades, ahí sí vas a padecer. Porque lo que te puedo decir es que no hay un solo ser humano en el planeta, no hay un solo ser humano en el planeta que no esté aquí para cumplir una función, para entregar su luz, para compartir con todos los demás. No hay un solo ser. No importa cuánto autojuicio y cuánta vergüenza y cuánta culpa. O sea, tú tienes una luz
que participar para que este gran rompecabezas de la humanidad esté completo. Y tiene que estar completo con lo mejor de ti, no desde el esfuerzo, no desde el castigo, no desde el autojuicio, sino desde la autovaloración y la pasión espontánea por compartir quién eres, sin máscaras, sin peleas de poder, simplemente abriéndote a la experiencia de unidad, a la experiencia de resonancia de todos los demás. Una de las cosas, así como les decía hace un rato, que así como se va a volver una economía compartida en muchas áreas, que va a ser mucho más humanitaria, más flexible, mucho más abundante, porque si os dais cuenta multiplica las posibilidades de expansión. Eso es algo precioso. Una de las cosas importantes va a ser la experiencia de comunión, de comunidad. Esta experiencia de conexión sentida real, esto que llamamos pertenencia, pero no la pertenencia desde buscar un grupo o una autoridad que te dé seguridad. No buscar una pertenencia desde tu yo infantil para que los demás te aprueben o te compren juguetes o te resuelvan problemas. No, una pertenencia en donde tú eres valioso. Tu presencia es valiosa, tu aporte es valioso. Ese es el tipo de realidades que van a venir. Y bueno, todo esto se va a desplegar en muchísimas expresiones. Yo, antes de pasar a las preguntas, te diría varias cosas. Una, creo que sí es muy importante que este ejercicio que proponíamos breve de ver qué patrones quieres soltar. O sea, qué hay en tu vida, en lo físico, que ya no está funcionando, en lo energético, en lo económico, qué no está funcionando. ¿Qué tipo de relaciones son tóxicas y verdaderamente no son luminosas? Fuera. ¿Qué tipo de creencias sostienen tus límites y tu autocastigo? Fuera. Sí hay que hacer un barrido. Hay que hacer un barrido de lo viejo y tener valentía y gratitud y generatividad, generosidad, como quieras decirlo, para brindarte una vida más libre. Y no temas, en el universo no existe el vacío. Vas a dejar unas cosas, pero vas a atraer otras. Y tienes que abrirte a lo bueno que viene. Y esto no significa desdeñar o desconocer el inmenso dolor de las pérdidas inevitables de seres queridos, de sueños de negocios, en fin, de incomprensiones. Está ahí. Pero también hemos conversado y también hay un webinar al respecto en Facebook para que lo vean. También hemos hablado de cómo las pérdidas constituyen justamente puentes o traspasos para la conexión con la propia alma. Las pérdidas rompen, de hecho, el automatismo, la vida mecánica, la vida del mono, que va corriendo de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro, pero no es capaz de imaginar, no es capaz de crear. Entonces, las pérdidas duelen, pero las pérdidas se llevan muchas cosas que nos pesaban y hay que saber ver qué tanto de lo que nos pesaba se está llevando el 2020, qué tanto de un trabajo que no nos hacía feliz, una relación que era francamente negativa, qué cosas, ¿no? Estabas soportando que ya no. Entonces, permítete, en vez de estas grandes listas de y voy a aprender francés, inglés, voy a bajar de peso, aprender a tocar la guitarra, etcétera, en vez de llenar estas listas de acuerdo a lo que tienes que cumplir para complacer a otros, hazte una lista donde lo fundamental sea amarte y respetarte y lo fundamental sea aprender a vivir con libertad. Y la manera de vivir con libertad tiene un fundamento y es responder. Entender que tú tienes la energía, la capacidad y la sabiduría para responder y crear. Y entonces nos vamos a ir ahora, a un video que también he querido mucho, por eso los estoy repitiendo en el último webinar, que es la imagen de una tierra luminosa con una música preciosa que atisba la maravilla de la abundancia y la belleza que serán elementos fundamentales del tiempo nuevo. Elementos fundamentales van a ser la belleza, la imaginación, la responsabilidad, la comunidad, la fraternidad. Estos van a ser elementos importantísimos. Y luego, claro que voy a contestar todas las preguntas que tú tengas en torno a lo que quieras.
en torno a los trabajos, la economía, la salud, lo que tú quieras. Lo haremos después de este webinar. Muy bien, para empezar, muchas de las operaciones cotidianas ya no las vamos a hacer nosotros, la va a hacer la inteligencia artificial. El manejo del dinero va a ser completamente diferente. También la agricultura, la manera de alimentarnos, la relación con la tierra, va a ser absolutamente diferente. El tipo de búsqueda de respeto e igualdad para todos los seres humanos. Es decir, va a ser impresionante. Pero considerando que tú eres parte del cambio y que tu imaginación importa y que ahora sí ya comprendiste que tus pensamientos son tan reales como los objetos, dime qué vas a pensar, porque lo que pienses va a determinar tu realidad. El otro día me preguntaron en una clase, bueno, ¿y cómo será el futuro? Y le dije, ¿de quién? Porque el futuro depende de qué piensas, qué creencias sostienes, si sigues sosteniendo el juicio, el esfuerzo o la batalla, o dejas de juzgar y dejas de batallar y dejas de pelear. Y esto no significa que sueltes tu ambición positiva y que sueltes el deseo de crear realidades mejores. Nada más que lo vas a hacer con una energía muy importante que no has reconocido del todo, que es la energía de tu mente, que es muy superior a todo lo que concibes de ti mismo. Tu verdadera naturaleza, tu verdadero ser es extraordinariamente superior. Entonces, pues vamos con esto a las preguntas, por favor. Mandan muchas felicitaciones, voy a leer una. Por favor, decirle a la doctora Lidia que agradezco su sabiduría y pido a Dios la llene de bendiciones, salud y más sabiduría para que pueda seguir compartiendo con los que necesitamos crecer y aprender. Felices fiestas. Muchas gracias. ¿Ves? Esos son buenos pensamientos y son maravillosos y son tan importantes como grandes regalos físicos. Enrique Martínez, ¿cómo puedo vivir una vida de abundancia en estos tiempos? La abundancia es un estado de conciencia. Es un estado donde tú te sales del juicio y te sales de esta mirada de lo que deberías ser.
La abundancia no tiene que ver con las cosas. La abundancia tiene que ver con la conexión y la conectividad que tienes con todo lo que es. Solo la separación y el juicio impiden la abundancia. Humberto Sánchez. Mucha gente supone que con el cambio de año las cosas van a cambiar y yo considero que es un proceso que se va a ir dando con el tiempo y poco a poco y no solo por entrar al 2021. ¿Usted qué piensa? Que tienes razón en el sentido en que las cosas no pasan porque sí, sino que nosotros las hacemos pasar. Lo que sí es interesante es que estamos enfrentando una época en que gran parte de lo que hemos hecho se está reflejando. Es decir, gran parte de los procesos que hemos vivido en las últimas décadas nos están llevando al portal de esta nueva realidad, que sí están reflejados en estos planetas que van a cambiar. Ya lo verás. Ojalá nos saludemos dentro de 6, 7 años y dirás, ostras, 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 ostras. Porque digamos que ese cambio que se va a manifestar, tienes razón en que es un proceso, pero es un proceso que ya hemos realizado todos al interior de nosotros. Si no, no estaríamos aquí en el año del COVID, que como tú ves ha sido un fenómeno de un gran impacto y ha sido sin demasiado proceso. Aparente. José Ávila. Buenas noches. ¿Cómo dar espacio a imaginar nuevas experiencias y realidades? Bueno, la imaginación es una actividad de tu mente superior y para desarrollarla tienes que estar en silencio. O sea, tienes que no pensar en nada, tampoco exigiéndote, ay, es que me pasó el pensamiento de que no fui a comprar el pan. No. Sentarte, respirar, atender tu respiración sin gran esfuerzo, sin gran batalla y enfocarte en algo que desearías para ti o para la humanidad, para ti o para tu gente, para ti o para tu México. Mira, un ejercicio que hacemos en Inspira es sentar a los jóvenes que nos ayudan a las bardas de Inspiremos México y les pedimos que escriban una carta a México, ¿no? Una carta donde puedan expresar lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que querrían que pasara. Y al final de haberse conectado con los pensamientos que tienen, los sentimientos que tienen, hay un espacio para que a partir de ahí imaginen lo que querrían traer para México. Si querrían traer más seguridad, si querrían traer más limpieza, más equilibrio, más lo que sea. Y yo te aseguro que nosotros hacemos este trabajo sabiendo que tiene un enorme impacto. Es verdad que el impacto de pintar las bardas es muy bonito porque tú pasas por esas bardas y hay una resonancia que te inspira. Pero el ejercicio mental que ellos hacen se vuelve fundamental. Y claro, imaginar requiere un espacio, requiere parar la prisa, dejar de batallar, dejar de pelear y quedarse en silencio, en aceptación de lo que es, aceptando lo que está pasando. No porque no lo quieras cambiar, sino porque para transformarlo tienes que estar conectado con lo que es. Si no, te vives como separado y no lo puedes cambiar. Moisés Sánchez. ¿Qué relación hay del gran nivel de violencia que vivimos hoy en día, violencia de muchas formas e intensidades, con el nuevo cambio que vamos a experimentar? Es decir, ¿por qué tanta violencia en este cambio de conciencia colectivo? Muchas veces por la mucha claridad que nos ha brindado este año. Bueno, Moy, es que eso es tan importante y tan claro. Tú sabes que lo que llamamos desigualdad genera mucha envidia. La mayoría de las personas que no se sienten contentas con quienes son, se distraen mucho viendo por qué otros tienen, por qué ellos no tienen, y se genera un fenómeno de frustración y de envidia. Nada más que envidiar lo del otro no te lleva a ningún lugar, porque el que tiene, lo tiene porque ha tenido una determinada ambición positiva, sea para generar la realidad o para recibirla. Recuerda este webinar de ambición positiva. Hay una relación entre el autocuidado, el autovalor, la autoestima y digamos que la conexión con los niveles sanos de abundancia que te permiten ser y vivir con cierta libertad, ¿no? Digo cierta porque depende de la persona, esta conciencia de abundancia puede ser mucho más extendida. Ahora,
tú sabes que la frustración y el enojo, y junto al miedo, generan mucha violencia. Porque hay una incomprensión de por qué ellos tienen y yo no. Y no se han dado cuenta, no nos hemos dado cuenta, y esto no niega el desequilibrio enorme que tenemos que cambiar, no nos damos cuenta de que son nuestros patrones los que nos encierran en determinados niveles de vida, de unos y de otros. Pero la abundancia es un asunto, algún día os lo volveré a explicar, si es que hace falta. La abundancia es un tema que tiene que ver con la pasión por vivir y con apreciar y aceptar la riqueza. Y alguna vez os expliqué que la abundancia no tiene que ver con el lujo del restaurante que vas a comer. Tú puedes ir pues, a un renombrado restaurante de 5 estrellas y carísimo, o puedes ir a una pequeña taquería de la esquina. Y el nivel de abundancia no lo determina el estatus del restaurante, lo determina tu experiencia, tu conexión, tu gozo, tu aprecio de la experiencia que estás viviendo. Ahora, cuando estamos queriendo lograr cosas que otros dicen que son buenas, nos perdemos como el mono. Porque entonces no elegimos profesiones para tener dinero, pero nuestra vida se pierde en el esfuerzo, en vez de hacer cosas que nos gratifican, donde somos verdaderamente un canal de luz. Todos nosotros tenemos un don y todos nosotros sabemos hacer cosas muy bien hechas. Y cuando haces cosas bien hechas, naturalmente viene la retribución. Cuando tú quieres lo del otro, pues no, porque niegas al otro y te niegas a ti. Entonces, creo que la violencia surge de la tremenda impotencia, el tremendo miedo y el tremendo enojo que no ha sido procesado. Entonces hay esta necesidad de que a alguien la pague, ¿no? Esta creencia en el poder y en la jerarquía que nos lleva desde abusar de los empleados en una empresa o en un sistema de gobierno, o abusar de los indefensos a partir de la violencia física con metralletas. Pero en realidad la violencia es un grito desesperado de separación y de dolor. No la estoy justificando, mucho menos deseando. Por eso estamos trabajando para incrementar el nivel de conciencia de todos nosotros, para elegir un México seguro, un México bello, un México fuerte, un México sabio, un México abundante. Y si estamos dispuestos a quererlo y a construirlo, eso va a ser así. Y entiendo que la violencia es tremenda, pero si te das cuenta, lo que hemos hablado, tengo una persona que me dice, es que siempre hablas de lo mismo. Bueno, no, hablo desde distintas ópticas, pero es verdad que he hablado mucho del daño que hace la violencia, el castigo, el autocastigo, cómo en toda nuestra cultura está urdida de culpa, de control, de juicio, de venganza. Y eso genera muchísima violencia, sea que se exprese en lo social o que esté adentro, haciéndonos vivir vidas profundamente infelices. Arturo García, una vez soltando lo que ya no necesito, ¿cómo puedo generar más cosas beneficiosas para mi persona? Bueno, si sueltas todas las creencias de que no puedes, de que no mereces, de que no es para ti, de que el que nace pa' maceta no sale del corredor, que eso que buscas es imposible, si sueltas todo esto y te enfocas en lo que quieres y lo que quieres nace de tu pasión real, no lo dudes, va a llegar, no hay nada más que hacer, enfocarte en lo que verdaderamente quieres, enfocarte en tu pensamiento y en tu sentimiento y eso lo vas a manifestar claramente. Con responsabilidad, por supuesto. O sea, no puedes escindirte y decir que tienes un pensamiento y un sentimiento y que tus acciones no sean coherentes. Como alguien que dice, bueno, es que yo quiero ser millonario o yo quiero ser artista de Hollywood. Bueno, pues alguien dice, es que yo quiero mi sueño es ser artista de Hollywood. Oye, ¿ya has ido a algún taller de arte? ¿Has probado cómo te ves en cámara, tu dicción? No, porque yo lo que quiero es ser exitoso. Bueno, obviamente ahí lo que estamos viendo es un deseo que nace de la envidia, no que nace de un don que uno quiere manifestar y entregar. Eso es muy claro, esa distinción. Jessica Terrón, ¿cómo generamos una ambición positiva, plena, llena de abundancia cuando sientes o ves que tu perspectiva de la vida no es lo que estabas imaginando? Bueno, tú tienes que aceptar que tu vida
Tu vida te está presentando. La vida es siempre amorosa, aunque no nos lo parezca. Como decíamos al principio, el año del COVID nos puede parecer terrible, como puede haber parecido terrible la Revolución Francesa u otros eventos históricos. Nada más que la historia se ve con un margen de tiempo mucho mayor y después de que pasen 20, 30 años veremos el año del COVID como un año muy valiente, muy generoso, muy transformador, que va a posibilitar cosas magníficas en el crecimiento de la conciencia humana. Entonces, lo que hay que hacer es ver que lo que está pasando, si no lo juzgas, te está diciendo cosas sobre ti. O sea, si las cosas que están en tu vida no son las que hubieras querido, tienes que entender cómo fue que las creaste. Si fue que lo permitiste, si fue que lo generaste con pensamientos, emociones y actitudes. O sea, lo que es un hecho es que tu realidad refleja cómo has pensado, cómo has sentido y qué decisiones has tomado. Y no se trata de culparte, se trata de recibir el mensaje y cambiarlo. Y pues ese es el funcionamiento. Aquí la piedra angular es que tú tienes que tomar el mando de tu vida y tienes que aceptar, por ejemplo, que si la planta se secó, puede ser o porque no la regaste o porque la regaste demasiado y se pudrió. Entonces hay que ver qué fue lo que pasó, ¿no? O en fin, en cualquier área de la vida que tú quieres crear una realidad, tú tienes que ver qué está pasando, por qué tienes buenas relaciones o no, por qué tienes una buena economía o no. Porque ahora, yo, por ejemplo, veo, o sea, antes discutí un poco más, ahora he aprendido pues, a no perder tanto tiempo, porque veo en muchos chats, sea de científicos, compañeros filósofos, periodistas, en fin, veo que hay una constante pérdida de energía quejándose de algo, de algún partido, de algún gobernante, y está bien, nada más, bueno, no está bien porque se pierde mucha energía, pero lo que me llama poderosamente la atención es como si ellos no sintieran que son participantes de esa realidad, como si no hubiera nada con ellos. La verdad es que el México que vivimos tiene que ver con todos nosotros. Es el resultado de cómo hemos generado o hemos permitido determinadas conductas o fantasías, ¿no? De pretender, por ejemplo, que los gobernantes están ahí para resolver las necesidades de los seres humanos, y eso no es así. Los políticos estarán, si son buenos, para concertar acciones que beneficien a la mayoría. Pero cada persona se tiene que hacer responsable de su salud, su economía, sus relaciones afectivas, su desarrollo espiritual. Y claro que podemos tener relaciones muy benéficas que nutran lo que nosotros queremos hacer. Pero no podemos dejarlo en manos de otro, eso está clarísimo. Leticia de la Hidalga, ¿cómo poder contagiar y compartir estos conocimientos con nuestros hijos y seres queridos? Bueno, les puedes compartir el video, puedes plantear una conversación en torno, porque hoy todo el mundo, Leticia, todo el mundo sabe, de manera consciente o inconsciente, sabe que están pasando cosas gordas. Que lo que estamos viendo como caída de estructuras económicas y sociales y muertos y caídas de sistemas jerárquicos de poder en todas las áreas, eso está pasando y no hay quien lo niegue. Pero el cambio es mucho más profundo. El cambio es más profundo. La posición de víctima y de mártir ya no van a funcionar. Ni aún entre gente codependiente. Hasta los codependientes se van a dar cuenta que eso no funciona. O sea, el cambio es muy profundo. Y aquí lo interesante es que siendo conscientes podemos activar y elegir las mejores ideas, los mejores pensamientos encaminados a las realidades que nosotros queremos crear, ¿no? Diana Verónica Medina. Buenas noches. ¿Existe una manera positiva de aceptar el cambio sin el miedo a la incertidumbre de lo que vendrá el próximo año? Sí, te agradezco mucho la pregunta porque es esencial para todo lo que hemos venido diciendo y no ha sido expresado claramente. Uno de los elementos fundamentales es reconocer lo que estamos sintiendo. Si nosotros sentimos miedo y por otro lado queremos no expresarlo para ser gente correcta, fuerte y luchadora, y decimos, no, pues aquí no tengo miedo, aquí hay que aguantarse. Eso no funciona. Funciona, y es parte del proceso, funciona tocar emociones guardadas de hace mucho tiempo. Emociones de miedo,
emociones de soledad, de tristeza, de incertidumbre. Y en ese sentido es importante o contárselo a alguien. Puede ser un terapeuta, un amigo, o puedes ponerte a escribirlo en un cuaderno. Expresar lo que sientes es fundamental, porque en general lo que hacemos desde el perfeccionismo y la autodevaluación y la autodisminución, lo que hacemos es, pues aquí hay que poner buena cara y aquí hay que esforzarse y aquí pues hay que aguantar. Y eso es contraproducente. Eso forma parte de la cultura de jerarquía y competencia. Entonces, no, lo que hay que hacer es ser vulnerables. Y ser vulnerable es reconocer que tenemos capacidades creativas, pero también tenemos miedo y también nos enfermamos de gripe y también nos puede dar el COVID y también podemos perder un empleo y eso no nos hace menos. Eso solo lo que manifiesta es que hay un gran cambio en la vida y que entonces tienes libertad para replantear y repensar qué es lo que quieres lograr. Pero has puesto un énfasis fundamental en que la emoción fundamental colectiva, la emoción fundamental en el planeta ha sido el miedo, pero no siempre expresado con cierta autenticidad o vulnerabilidad. Jaime Eduardo Hernández, ¿cómo generamos una conciencia colectiva en México y en el mundo enfocada en la vida y el amor en lugar del poder y el dinero? Bueno, creo que justamente, Jaime, gracias por tu pregunta. Creo que efectivamente dándonos cuenta del tremendo impacto que ha sido aquí mencionado, el impacto de la separación, de la violencia, del aislamiento, de la sensación de impotencia o imposibilidad. O sea, en el momento en que nos damos cuenta de que hemos estado viviendo en una forma infernal de relacionarnos y que eso no es necesario. De hecho, mencioné brevemente al inicio a Giordano Bruno. Giordano Bruno explicó hace 400 años muchas cosas. Una de las cosas que explicó es que hay infinitos mundos y que este mundo nuestro es un mundo precioso y que lo esencial en él son los vínculos. Y de entre los vínculos con nuestra propia inmortalidad y los vínculos con lo sagrado. Y me impresiona cómo hay seres que efectivamente lo ven claro, mientras pueden pasar décadas y siglos y otros no lo ven. Pero las consecuencias, las pérdidas, el dolor, siempre nos iban a parar el automatismo, nos iban a reflexionar esto que tú propones, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer para no seguir repitiendo estos patrones? Y como siempre planteamos, no estamos separados. Tú, yo y todos los que estamos ahora conectados en este webinar y los que están conectados con nosotros a través de sistemas familiares de identidad mexicana o humana, todos nosotros estamos conectados a niveles de lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo. Y en la medida en que uno de nosotros, cualquiera, no importa si tiene estudios académicos o no, si es simplemente un zapatero o lo que quiera, o un investigador nuclear, no importa porque el valor es el mismo en términos de impacto. Y no lo he dicho, pero creo que algo que va a ser fantástico es comprender con muchísimo más realismo que lo que pensamos tiene impacto y que lo que sentimos tiene impacto y que lo que decimos tiene impacto y que no podemos andar pensando, sintiendo y diciendo cualquier cosa porque nuestra realidad está construida de estos ladrillos metafísicos o inmateriales. Hasta ahora, con este enfoque en la materia, en la riqueza física, hemos andado en una carrera de quién tiene más, quién acumula más, como si esto diera seguridad. Pero esto no es verdad, porque esto no genera parcial seguridad. Cuando lo tienes miedo a que te lo quiten, si no lo tienes vergüenza de no tenerlo. Es decir, hay demasiado juicio, comparación y competencia en torno a qué es un valor de riqueza. Y como decíamos hace un rato, nos hemos perdido de experiencias de intimidad, de descubrimiento, de cercanía, de creatividad sobre todo. Y creo que lo que tú haces, lo que hacemos todos es fundamental. En muy poco tiempo no preguntaremos dónde has estudiado, qué títulos tienes.
en qué barrio vives, de cuál es la cruz de tu parroquia, ¿no? Es decir, cuál es tu código postal, ¿no? Que hasta hace muy poquito la gente se relacionaba según el código postal. Yo creo que eso va a cambiar enormemente y lo que vamos a preguntar es ¿qué piensas de esto? ¿Cómo visualizas esto otro? ¿Qué te gustaría de esto? ¿Me siento bien contigo o no me siento bien contigo? ¿Coincido o no coincido? Pero no desde buscar respuestas afuera. Por ejemplo, esta cosa que tenemos de esperar respuestas de los gobiernos, de las autoridades, eso forma parte de una etapa infantil que está terminando. Y sé que cuesta, porque, o sea, yo hablo con muchos padres de familia que desde mi punto de vista cometen un error y es que sostienen a sus niños en cómodos estudios hasta los 30. Y yo explico que eso no es tan bondadoso como parece, porque hay etapas para desarrollar habilidades de autocontrol, de autoconfianza, de autodisciplina. Y bueno, pues si una persona termina de estudiar a los 40 y no sabe organizar su economía ni sus relaciones sociales, pues no le va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque está atenido a que otro le resuelva. Y el mundo al que vamos es que todos tenemos que cooperar. Claro que sí, todos vamos a compartir, todos nos vamos a apoyar, pero no en una dependencia o en una salvación. Lo digo porque me ha pasado justamente en estas semanas, me he pasado con varias personas que me dicen, bueno, es que mi hijo terminó los estudios, pero le da miedo al mundo. A ver, no lo dicen así. Dicen, no encuentra trabajo. Y entonces yo, que eso lo tengo muy claro, no encuentro trabajo el que no lo busca. O el que no lo busca con ambición suficiente, digo ambición positiva. Entonces yo digo, bueno, pues lo que tiene que hacer un padre es empoderar a los hijos y enseñarles estrategias, sobre todo padres triunfadores, enseñarles estrategias a los hijos de cómo sí confiar en sí mismos y en la vida. Porque si están esperando que venga una cigüeña a traerles la realidad que quieren, están daos. O sea, eso no va a pasar, ¿no? Entonces la bondad pasa por permitir que otros sean responsables, permitir que otros sean poderosos, permitir que otros sean inteligentes también. Yo creo que eso nos va a enriquecer mucho a todos. Lourdes Gutiérrez, la conjunción de Júpiter y Saturno el 21 de diciembre, ¿qué nos marca? Bueno, como habíamos hablado, lo que está marcando es un cambio en el inconsciente colectivo. Está marcando un cambio de enfoque para toda la humanidad, un cambio de intereses y experiencias que están asociadas especialmente en la comprensión del mundo de la mente. No me refiero al mundo de lo intelectual. O sea, no es un mundo en donde el que tiene más libros escritos es mejor que el que no. No. Es qué conectividad y qué conexión hay con tu propia mente. Esa mente que además de analizar y razonar y dialogar, es una mente que logra comprender conceptos como la eternidad, como la unidad, como la trascendencia, que puede visualizar lo no concebido, porque todo lo que ha sido concebido en el planeta, en tu vida y en la mía, ha sido concebido porque alguien lo pensó, como esta mesa o este micrófono o esta reunión. O sea, las experiencias que vivimos resultan de una elección y una decisión que surgen de un sentimiento y un pensamiento. Cuando eso es coherente, las cosas se manifiestan, no hay de que no. Y esto no es que lo estemos descubriendo ahora, así funciona el mundo desde siempre. Ya lo dijo Platón y Jung y muchos otros. Pero aquí lo que pasa, como decía yo antes, es que estamos ante las puertas de un gran show colectivo de la humanidad, donde mucha gente que no podía acceder a estas comprensiones y a estas experiencias lo va a poder hacer con muchísima elegancia. Y esto sí es un tema importante para mí. Gracias por la pregunta. Yo explicaba que para entender lo que está pasando necesitamos tener una cierta visión de la historia y darnos cuenta que los trágicos movimientos políticos y las guerras y los conflictos que han sucedido en cada momento han podido ser traumáticos, pero son la base de los cambios fundamentales que hoy generan mucha bondad en nuestra vida. Por ejemplo, yo estoy segura de que en los pocos años va a haber una cura para el cáncer, gracias al COVID, y que van a pasar muchas cosas muy benéficas. Ahora,
Esta realidad aparece porque la hemos querido, la hemos buscado y la hemos querido. Es una fiesta que hemos todos querido y que estamos convocando, una fiesta de la condición humana. Hasta hace apenas muy pocos años, los seres humanos no eran considerados para las jerarquías gentes pensantes. Hasta hace muy pocos años, estudien un poco de historia, van a ver que hasta hace muy pocos años la clase obrera era prácticamente pues una clase a la que manejar. ¿Qué les puedo decir de las mujeres, que eran, pues hasta hace muy poquito tiempo eran gente sin alma? O sea, ¿qué les voy a decir de los negros, que eran poco menos que humanos? Y hoy esas ideas nos parecen absolutamente desorbitadas e ignorantes. Bueno, así pasa con la historia. Entonces, el impacto tan tremendo de Júpiter y Saturno junto al solsticio en el signo de Acuario, junto a Neptuno trabajando en Piscis y junto a Urano trabajando en Tauro, están manifestando la gran llamada a una nueva e inusitada experiencia para la humanidad. Y efectivamente, como han dicho muchos de ustedes, esto va a ser un proceso. No es que el día 22 de diciembre ya estamos todos adentro, pero sí van a ver que en menos de 3 años la inteligencia artificial va a estar mucho más metida en nuestras casas, en la comunicación 5G, bueno, vamos a estar llenos de información, bueno, impresionantemente, y ahí va a haber que tener un enfoque muy claro y seleccionar qué es lo que queremos ver, porque si no se nos va a ir la vida en la distracción. El manejo correcto de la mente es uno de los desafíos, porque mente hemos tenido siempre. El punto es que no hemos accedido a ella. Y aquí voy al punto central que les quería comunicar. De la misma manera que hoy para nosotros es fácil subir por un elevador, y cuando la gente entraba a los primeros elevadores en los edificios se asustaba porque no le gustaba que la metieran en cajas cerradas que no sabían qué iba a pasar, a nosotros puede pasarnos lo mismo con algunas cosas, especialmente. Va a haber cambios en la agricultura, en la alimentación, fuertes. En menos de 2 años va a haber cambios importantes a nivel planetario. Cambios climáticos impresionantes. Va a haber cambios financieros a nivel mundial, ya los estamos viendo, pero va a haber más. Va a haber cambios científicos. De hecho, es verdad que de la orientación mística y artística que hemos vivido en las últimas décadas o en los últimos 2 siglos, nos vamos a orientar a una mentalidad científica, pero no dogmática. No la ciencia como iglesia dogmática. No, la capacidad de explorar sin juicio. La capacidad de aventurarse, encontrar soluciones con imaginación, con enfoque, con pasión. Vamos a ver cosas maravillosas. Pero lo que quiero explicar, que es relevante, es que lo que antes te era difícil, te va a ser mucho más fácil. Porque la resonancia colectiva que hemos construido tú, yo y todos, lo está permitiendo. O sea, la conexión con tu mundo interno, con tu mente, la experiencia de que tu mente crea la realidad, desarrollar autoconfianza, entender que tu libertad descansa en tu responsabilidad, son cosas que antes eran difíciles de asimilar y que ahora van a ser muy fáciles. El COVID ha traído mucha elegancia y mucha facilidad que todavía no estamos pudiendo ver. Y no quiero negar con esto, cómo es que ha sido un costo durísimo, igual que el costo de la Revolución Francesa o el costo del rompimiento de los estados italianos con el Renacimiento. O sea, todos los cambios, lo nuevo, pues claro que obliga a deshacerse de lo viejo, pero este impacto fundamental es un impacto de generosidad y elegancia que se va a constelar en nuestras vidas. No le tengan miedo. Tu vida, tu nueva realidad puede ser mucho mejor que la que has construido hasta ahora. Y eso es absolutamente cierto. Depende de ti. Depende de que te abras, depende de que dejes el juicio, el miedo, el esfuerzo y la batalla. No que lo niegues, que lo reprimas, no. Que lo reconozcas, lo veas y lo sueltes. Y elijas el amor especialmente por ti mismo. Deja de querer a los demás para que te amen.
No quieras a los demás para que te amen. Quiérete a ti mismo y establecerás una resonancia de amor. No fuerces el amor, no pidas los besos a gritos. Eso no funciona, no funciona. Guillermo Vázquez. Doctora, buenas noches. Cada época de la humanidad tiene sus alegrías, sus tristezas, sus restricciones, sus miedos. Su propia utopía de regreso al paraíso. ¿Hacia dónde va la nueva utopía? ¿Cuál es el paraíso que ahora hay que construir para nosotros y para los demás? Es un paraíso de una humanidad evolucionada, fraterna, con una gran conciencia de impacto, a la que le va a ser muy, muy claro que ser solidario con el otro es exactamente lo mismo que ser solidario consigo mismo. Es una utopía de multiplicación de la abundancia a través del compartir con nuevas estrategias e ingenios. Comentábamos esto al principio, la utopía es la utopía, vamos a decir, de los grandes creadores de realidad y de los grandes magos con M mayúscula, con la diferencia de que eso lo va a poder vivir muchísima gente. Estas experiencias de esta utopía que está manifestándose son experiencias que han vivido unos pocos, como Giordano Bruno yo mencionaba, o como grandes, ¿no? Es decir, tanto en la mitología como en la historia tenemos ejemplos de gente que ha sido capaz de construir realidades magníficas. Puedo pensar en este caso una bonita película para ver estas cosas como El Rey Arturo y Merlín, ¿no? Con todas las complejidades del caso. Pero lo que me parece precioso es, y bueno, o sea, hay gente, yo he visto en esta pandemia, gente con una creatividad que cerrándoseles un negocio y una fuente de abundancia, se han puesto a imaginar y han puesto en marcha sus habilidades y capacidades y que han hecho cosas muy superiores y que no habían imaginado antes y justo ahora sí. Entonces, yo creo que, por supuesto, las realidades individuales pues lo seguirán siendo, pero se van a mover mucho y se van a mover bien. Vamos a la utopía de un humanismo, un nuevo humanismo mucho más elevado mentalmente y espiritualmente. Sin prohibiciones, sin jerarquías, sin iglesias, donde las personas van a tener mucha más conciencia de su propio poder y su propia libertad. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que quedan muchísimas cosas que podríamos disfrutar explorando, pero pues les remito a los webinars de ambición positiva, de imaginación, de libertad y sobre todo a que este año, como han dicho muchos de ustedes, no se trata de pedir para que venga Santa Claus o el Rey Mago, porque una de las cosas que vas a descubrir, que tú eres el Rey Mago, más allá del juego de tus hijos, tú eres el Rey Mago y tú eres el gran transformador de tu vida y en la medida en que decidas vivir el presente con más gozo, con más pasión, con más diversión, este es un valor que tenemos, no más evasión, porque nosotros confundimos diversión como evasión. La evasión no es divertida, es anestesiante. No, la diversión es gozosa, es muy divertida. Bueno, claro, la diversión es divertida, por supuesto, la pasión es divertida. Muchas gracias a todos y por mi parte les deseo una gozosa transición a este nuevo año. Por cierto que el miedo al COVID y todo eso ya está relajado y yo les puedo asegurar que para marzo del año que viene volveremos en ese sentido a vivir sin tanta ansiedad y sin tanto conflicto con el tema del COVID. Y bueno, como lo hacemos siempre, pues bueno, una feliz comprensión y un feliz gozo para estos días de festividad y diversión.